Para partir les quiero hacer una pregunta, porque ustedes finalmente están trabajando con una cantidad de equipo, trabajando con una cantidad de personas, liderando áreas que se han vuelto críticas en el contexto de hoy, como veníamos hablando, pero ¿qué les ha pasado hoy con el impacto del COVID? ¿Cómo ha cambiado la investigación o el acercarse al cliente, al usuario con el COVID? ¿Cómo han tenido que enfrentar este mundo? Bien, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, sí, ha sido todo un desafío, ¿no? Esto de COVID y de no poder de repente, hablando de investigación, obviamente, previa o cualitativa, ha sido súper difícil porque de repente ya no era tan fácil bajar y testear guerrilla, por ejemplo, o de repente hacer una pequeña encuesta en sucursales. Todo ese tipo como de actividades de validación rápida dejó de ser posible, dejó de ser algo fácil de hacer. Entonces fue realmente un gran desafío poder entender cómo seguir, digamos, conociendo a nuestros socios, clientes, a las personas para las cuales están realizadas todas las interfaces en el caso de lo que es usuario. Y fue bastante complicado. Después se fue como generando de a poquito una serie como de definiciones que de alguna manera nos fueron permitiendo generar testeos de usabilidad con grabaciones a distancia y bueno, y con todo lo que eso implica, sobre todo en el ámbito financiero. Ahí las chicas me pueden complementar un poquito, pero es realmente complejo. Sí, justo algo que nos enfrentamos, creo que todos a nivel Latinoamérica fue, antes teníamos estos espacios controlados de alguna forma donde no invadía su privacidad más allá de pedirle que te hiciera una prueba rápida, ¿no? O sea, en el caso de guerrilla. O en el caso de en laboratorio, pues tú los invitabas, les dabas ese cafecito, los sentías como fuera de su área de segura, ¿no? Estaban entrando hacia tu empresa, hacia el espacio de laboratorio, ¿no? Pero ahora con este cambio, somos nosotros ahora quien entramos a su casa, quien entramos a sus espacios de trabajo. Nos ha tocado aquí en Banco que nos han tomado la llamada en su hora de comida, porque siguen trabajando en alguna sucursal de alguna farmacia, etcétera. Nos ha tocado que me dicen, ¿sabes qué? Lo tomo en el carro, porque en la casa están los niños en la escuela, hay mucho ruido y entonces el único espacio tranquilo es en el carro. ¿No? Lo toman en sus casas, ¿no? Cuando está el niño reclamando atención del papá o la mamá. Y tenemos que entender y sensibilizarnos que nos están abriendo ese espacio privado, ¿no? Que antes no lo conocíamos, lo conocíamos a él, pero no su contexto y su entorno. Lo observábamos cómo hacía en el contexto público, ¿no? En la sucursal, donde compraba, pero no lo observábamos dentro de su casa, ¿no? Y entonces ahora ese espacio privado se ve vulnerado, ¿no? Por bueno, cuéntanos, ¿no? Y entonces no nada más es que nos cuentes, sino que nosotros vemos, ¿no? Ha sido un cambio padre. Nosotros en Banco hacemos inmersiones con clientes y vamos una semana o dos a convivir con ellos, pero el ya tenerlo de manera recurrente también sensibiliza a los equipos, ¿no? Que están desarrollando el producto, porque notan, ¿no? Antes era muy sencillo ver su expresión, ¿no? Su agrado, desagrado hacia la interfaz y ver cómo lo manejaba. Ahora lo tenemos que escuchar, ¿no? Porque oprimamos que ver qué es lo que está haciendo en el dispositivo o verle la cara, ¿no? En la entrevista es muy sencillo porque solo lo vemos, pero cuando se trata de probar test de usabilidad, se nos vuelve un poco complejos. Al principio asumíamos, tienen dispositivos donde conectarse en la computadora y un smartphone. La realidad es que solo tienen el smartphone, ¿no? Entonces se vuelve complejo y hay que tomar decisiones en el camino, ¿no? Sí, Les habla Álvaro por aquí, que mencionó Eli cuando nos la contó, nos pareció muy interesante. Todo colaborador de Banco Azteca, independientemente qué área, no de diseño, está una semana conviviendo con el cliente. Sí, Normalmente la inmersión, pues todos los que llegan a Banco hacen una inmersión con antropólogos y van y visitan a la familia y conviven un día con la familia para sensibilizarnos de su realidad. Nosotros como directivos o dirección de banca digital hacemos cada cierto tiempo esto. Corrimos la primera cuando hicimos el rediseño de la aplicación y adicional tenemos constante toque. Por ejemplo, la última vez el despacho que nos ayuda dentro del grupo a hacer esto, que es un despacho muy bueno de puro antropólogo,
hizo un estudio acerca de covidianidad, ¿no? Y nos acercó la realidad de 39, 40 familias durante 3 meses que duró esto. Entonces, es una parte de nunca alejarnos de escuchar activamente a nuestro cliente, de estarlo observando, porque algo de las fortalezas que empezamos a construir a nivel banca es eso, conocerlo, porque la realidad que viven nuestros clientes es muy diferente a la que vivimos dentro de la oficina y detrás de un escritorio, ¿no? Entonces, esta facilidad que nos da el poder entrar a estos lugares, ahora con COVID, ¿no? Mucho más privado, nos da esa sensibilidad como para decir, bueno, tales productos a lo mejor son complejos para nosotros, pero no tanto para ellos, porque es parte de su día a día, así se vuelve su dinámica. Pero sí es una constante que hacemos casi todos los que entran, al menos los de 2 años para acá, 3 años para acá, se hace esa inmersión. Le llaman la visita, ¿no? de inmersión, la visita con cliente. Tal vez ahí para complementar lo que decían Eli y Lu, cara a los nuevos desafíos con este contexto y el testeo, yo agregaría una nota positiva y es, que creo que lo mencionó Eli también, y es que justamente nos toca tener un plan B, un plan C cada vez que testamos algo. O sea, ya si pensábamos inicialmente 5 usuarios de esta forma, con esta guía, no sé qué, con esta herramienta, de pronto es como que no tengo ninguna que voy a hacer rápidamente. Entonces, eso sin duda ha permitido que el equipo sea súper flexible con su propio proceso y con su propio método, cosa que ha sido sumamente enriquecedora. Y la segunda, que me encanta, que es algo que hemos descubierto en el contexto de la pandemia, es que también nos ha apoyado en términos de accesibilidad, tal vez de inclusión, en el sentido en el que tal vez antes nosotros estamos basados en Quito, que es la capital de Ecuador. Entonces era muy cómodo, como decía él, invitas al cliente pues, al laboratorio, esto maravilloso, y al final del día hay gente de Quito, ¿verdad? Incluso gente que por facilidad llega a esa zona más fácil. Entonces, ahora hablamos con gente de absolutamente todas las ciudades, de todos los perfiles, nos ajustamos a sus horarios de una manera como mucho más sencilla, que permite también que lleguemos a más personas que antes. Entonces, esas diría que son las 2 cosas que rescato de lo que hemos aprendido en estos procesos de ajuste, de testeo en pandemia, que han sido una locura, pero también ya creo que poco a poco después de este tiempo se puede decir que se ha aprendido mucho. Qué potente, la verdad, porque al final es como que esta pandemia nos ha obligado a meternos más en el día a día de la persona, ¿no? Y nos da la oportunidad también de tener esto de conocer realmente dónde está viviendo y cómo es el contexto real, que de repente a veces era difícil, obviamente, lo que nos cuenta Eli de esto a nosotros también nos fascinó cuando nos contó que no es algo común que pase en el normal de las empresas, que nos lleven a la casa de nuestros clientes, que sea súper bueno, pero es bueno justamente eso de que ahora por lo menos podemos estar y ver más el entorno, ver más lo que está pasándole, cuál es su situación, qué está pasando alrededor y por ejemplo eso que decías, Eli, también de repente hay veces que no tiene una computadora, sino solo tiene el teléfono. O de repente esto que decís, Belén, antes por cercanía de repente terminábamos teniendo una muestra muy representativa, muy sesgada de un lugar y no de otro, y ahora tenemos la posibilidad de llegar a todos lados, ¿no? Que también es la dificultad de no diseñar para el mismo siempre. Y, claro, yo ahí, dale. como para complementar un poquito, sí, tal cual. A nosotros nos pasó también similar a lo que decían las chicas, que es de súper valor, y es esto, ¿no? De poder conocer a personas, en el caso mío, de todo lo largo de Chile, que es como bastante largo también, ver o sea, lo diferentes que son, ¿no es cierto? Nos tocó también testear con personas con niños en brazos, por ejemplo, que tal cual ahí me identifico full lo que decían las chicas, y eso es como súper valioso, porque también hemos podido aprender ahí como para ya, digamos, complementar eso que decían, hemos podido aprender de que a pesar de que de repente la cuarentena, COVID y todo, impulsó a personas a usar mucho más los ámbitos digitales para poder resolver sus necesidades, sus problemas, también hay que tener en cuenta de que muchas de estas personas son primerizas, ¿no? Antes se satisfacían sus necesidades de otras maneras. Entonces se encuentran en esta nueva realidad donde se ven obligadas a elegir digamos, este canal que no preferían,
y entonces asumimos que las dificultades para poder resolver ese problema de forma digital también aumentaron un poquito, porque muchos de esos, más allá de que aumentó el número de personas, muchos de ellos son primerizos o inexpertos o se manejan con otros códigos y no con los que de repente se presentan en las interfaces financieras o como nosotros lo resolvemos, digamos. Entonces sí fue muy enriquecedor y sí, desde el punto de vista así como de aprendizaje, concuerdo ahí 100%. Y, oye, Ondia, en su experiencia, ustedes tienen que liderar equipos y cantidad de investigaciones, ¿estamos más enfocados hoy en día, y desde su experiencia, en validar, en encontrar oportunidades, en validar alguna interfaz o validar alguna idea, o en encontrar oportunidades de negocio, o en reducir incertidumbres cuando estamos haciendo un cambio? ¿Qué es el foco principal que les ha tocado tener que enfrentarse hoy con estas investigaciones? Me da risa, todos estamos sonriendo porque todos estamos pensando o sea, el ideal es que estemos tal vez más enfocados en explorar, en conocer y aprender del cliente, pero en la realidad, creo que nos pasa a todos, tendemos a estar más enfocados en validar para que todos estén tranquilos de que lo que estamos haciendo funciona. Entonces, digamos, ese es el cambio que creo que dentro de cada uno de nosotros está como esa chiquita de esa meta de poder enfocarnos más en aprender y validar menos. Y hace poco encontraba un artículo de una de las vicepresidentas de Norman Nielsen que decía que hay que cambiar por completo la palabra validar, eliminarla del diccionario de los designers, eliminarla por completo. Que puede parecer algo de semántica, pero realmente es algo de mindset. Si a un diseñador le decimos valida, incluso el diseñador va a decir, bueno, ya, tengo que ver que funciona. Sí, funciona, ten. Cuando realmente le dices, oye, mira qué funciona de lo que tienes, ya va con otro mindset a conocer y a conversar con el cliente, va también con una apertura a ver qué surge, que cuando va a validar es como ya, bueno, ya funciona, next. Entonces, me gustó mucho ese enfoque de que la semántica influye muchísimo en nuestro mindset, para qué y por qué hacemos las cosas. Entonces, sin duda, si bien estamos enfocados en mucho porcentaje, diría que 70% en validar, luchamos por cambiar el porcentaje a que sea más de aprender y menos validar. Justo creo que lo que dice Bel es súper valioso. O sea, creo que también parte del el nivel de maduración que tienen los equipos de UX y la organización a entender ese papel del UX, ¿no? De repente las conversaciones son, no, pues yo solo tiro código, yo solo defino historias de usuario, ¿no? Y entonces cuando ya empiezan a cambiar y entienden que todos aportan a esa experiencia desde su trinchera, desde su expertise, empieza a haber ese cambio, como dice Bel, ¿no? O sea, ya no es tan, la semántica empieza a cambiar dentro del propio equipo, ¿no? Ya no es, vamos a escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Todo está bien, nos aman. No, más bien, ya empiezan ellos a cuestionar dentro, primero se suben a los toques con el cliente, ¿no? Ya, eso es un gran avance. Antes nos costaba mucho en banca que siquiera los equipos tuvieran mínimo interés. Era como, pues es que eso le corresponde al UX y pues es como hacerle su chamba, ¿no? Para eso está y entonces ¿para qué está si nos va a quitar tiempo a nosotros, ¿no? Entonces, no es que les queremos quitar tiempo, es que nos tenemos que sensibilizar como equipo, porque cosas que yo veo desde el filtro de experiencia de usuario, probablemente alguien que tiene otro expertise como los desarrolladores ven otras cosas y nos pasaba, ¿no? De repente nos decía, oye, ¿ya se fijaron que sí tienen mejores celulares? ¿Ya se fijaron que sí tienen rota la pantalla? Y entonces cosas que nosotros no veíamos porque estábamos centrados más en la interfaz, más en el objetivo y la necesidad, ellos veían aspectos que nos daban luz en el momento de empezar a plantear o replantear las experiencias. Creo que va muy de la mano con lo que se comentaba en otro panel, ¿no? La maduración de cómo van adquiriendo los equipos esa responsabilidad compartida, ¿no? Como preguntaba, ¿no? ¿Quién es esa persona que tiene que salvaguardar la experiencia? Sí, en parte el UX, pero si no existe este mismo nivel de comunicación, este abrazo de decir, todos podemos aportar, ¿no? Es difícil, ¿no? Nos volvemos a ese 70% de
pues te tengo que justificar por qué lo hicimos de este modo, ¿no? Cuando ya cambias ese mindset, es el equipo defiende, es que lo hicimos de este modo porque nuestro usuario, por ejemplo, que cobra los envíos del extranjero, no entiende la palabra remesas y no entiende lo que significa un MTSM, ¿no? Y antes todos nosotros por negocio decíamos, pues es que es claro que el MTSM se entienda, ¿no? Y el cliente decía, pues es que creo que es un error, ¿no? O el folio para reclamar algo. Entonces empieza a cambiar también el equipo y empieza a defender. Entonces empiezas a encontrar esas oportunidades y esos lugares de ideación, ¿no? Donde puedes empezar a innovar, ¿no? Creo que es parte de la maduración, indiscutiblemente. Sí, a mí me encantó, creo que todo lo que decían las chicas del mindset y de la semántica, me hace todo el sentido, me encantó. Yo creo que es súper necesario y mientras las iba escuchando, se iba analizando también lo que de repente nos pasa en el día a día, ¿no? De repente uno genera una hipótesis y la valida, si es verdadera o falsa, y después vas como, esta hipótesis es verdadera, señor. O sea, no lo vamos a hacer así. Y es como que igual el hecho de poder enfocarnos mucho más a poder aprender, a poder entender a esta persona que está del otro lado, a cómo ellos interpretan ciertas palabras y todo, yo creo que debería ser uno de nuestros principales enfoques, el hecho de decir, ok, vamos a conocer, y no solo eso, sino también empezar a participar a todos, como bien decían las chicas, porque igual es súper importante que este conocimiento acumulado no quede guardado, no quede en un informe, no quede guardado en Drive o en un video que nadie va a ver, porque cada que testeamos son 8 o 10 horas de video. Entonces, ¿cómo hacemos para que este conocimiento sea acumulativo? ¿Cómo hacemos para dejar de validar, por decir, ok, acá también lo hacemos por este motivo, sino decir, miren todo lo que aprendimos, o sea, miren todas las dificultades que tienen este grupo de personas, miren qué rápido se maneja este otro grupo de personas, que de repente son en las que menos nos vamos a enfocar al momento de poder guiar a esos que más dificultades tienen. No sé, tomen todo este conocimiento y reproduzcanlo, como los panes. Eso es súper importante, o sea, el hecho de que también todos sean conscientes de todo lo que se aprende todo el tiempo, y no solamente desde el UX. Yo creo que hay un montón de otras investigaciones que se dan en áreas como innovación, en áreas de repente como marketing, que ellos tienen como mucha más data quanti, creería yo, porque igual el complemento de estos dos tipos de investigación es muy importante, porque igual empezamos como a encontrar hallazgos comunes, ¿no? O sea, y es más o menos el concepto del Atomic Research, donde el aprendizaje se va sumando, vamos entendiendo desde un montón de factores diferentes, llegamos a una conclusión y generamos una acción. Entonces, sí, yo creo que en el día a día a veces pasa que caemos en ese pozo de decir, ok, vamos a entender si esto realmente lo vamos a validar, vamos a aprender, pero en el fondo estamos, claro, validando porque quizás hay alguien que está cuestionando, en vez de decir no, o sea, veamos realmente qué sucede. ¿Sí? Sumémoslo a nuestro catálogo de aprendizajes y compartámoslo con todos. Qué bueno ese concepto de cambio, ¿no? Como decir, en vez de variar, estamos aprendiendo. O sea, y está súper bueno también esto de decir, de qué otros lugares podemos aprender, ¿no? Ahí Claire pregunta, tenemos dos preguntas del chat que me parecen interesantes. Andrea nos preguntó tips, ¿no? Y específicamente, hablando de Gloria, contó un tip sobre cómo hacía para que la gente se sienta más, en un ambiente más cálido. ¿Qué tip o qué utilizan con sus equipos para que la gente se sienta más cálida? De ahí lo voy a hacerles más difícil la pregunta, porque a mí me interesa, porque no es solamente pensando como en el usuario, en este testeo, sino también cómo hacen para que sea más cálido también el recibir información de UX, ¿no? Porque también tenemos como, UX tiene como estos dos clientes, ¿no? El cliente como si fuese externo, pero también el cliente interno, que tenemos que convencer. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer más cálido el ambiente para los dos, por decir una manera? Yo creo que hay un concepto súper clave que es el rapport. Yo creo que teniendo en cuenta a los socios o las personas o las personas que vamos a testear o de las cuales vamos a enriquecernos con conocimiento, es muy, muy importante poder transmitirles cercanía, amabilidad, que se sientan cómodos, que nosotros somos lo que nos estamos de alguna manera evaluando. Si vamos al testeo de laboratorio guerrilla específicamente, nosotros queremos aprender de ellos, no los estamos poniendo a prueba. No sé, de repente me tocó en algún momento decir, me hice un cafecito, y la testeada me dijo, obviamente todo remoto, ¿no? Y la testeada me dijo, ay, yo me quiero hacer uno. Le dije, hacete el cafecito, o sea, la idea es estar cómodas, yo quiero aprender todo lo que se pueda de vos, todo lo que me decís
va a ser absolutamente de mucho valor, lo vamos a tomar, lo vamos a anotar, lo vamos a procesar con el equipo. Es como ser súper transparentes, o sea, tip número 1, ser súper transparentes y de alguna manera comunicarle a la persona a la que le estás testeando lo que realmente es el objetivo del estudio, ¿no? De entender realmente cómo hacerlo mejor, cómo mejorar la experiencia de ellos desde el uso de ellos mismos. Y respecto al cliente interno, yo creo que también el hecho de compartir y colaborar full y transmitir todo lo que nos pasa en el día a día respecto de los aprendizajes, el esfuerzo que hacen incluso a veces equipos enteros para poder concretar una interfaz y empezar a construirla o alinearse entre un montón de personas. Yo creo que tiene que ver con también mostrar, compartir, sacar del cajón, no colgar en la pared, sino aplicarlo. Eso sería como, por lo menos lo que yo aportaría en ese punto. Sí, concuerdo totalmente con Lau. El hecho de que te puedas, ese inicio, esa entrada cálida con el usuario que además está en remoto, que ya no lo ves, el que le des la seguridad de que si se cae la llamada no pasa nada, que lo vas a volver a contactar. Porque entendamos que, como lo decía Lau igual al inicio, hay gente que esta es su primera experiencia, ¿no? Y es su primera experiencia en digital en muchas cosas. Y entonces nos topamos con usuarios que se ponen nerviosos de, es que no sé cómo compartirte la pantalla, y es que entonces ya se está yendo el tiempo, y yo tengo que regresar al trabajo, ¿no? Y entonces es entender, ¿no? También y sensibilizarnos de, no pasa nada, en serio, no te estamos calificando, ¿no? De entrada, porque se sienten ya de por sí nerviosos por estar solos, ¿no? Detrás del dispositivo, enfrentándose a algo que normalmente cuando estamos en laboratorio, cuando estamos en test de guerrilla, hay alguien que lo ayude. Entonces tenemos que brindarle toda esa seguridad de decirle el medio de contacto en caso de que se nos caiga talado, estate seguro de que vas a tener como el apoyo de más personas atrás, te vamos a llamar, te vamos a tener la paciencia que tenemos que tener, porque para todos está siendo un reto, ¿no? Eso es como dentro de estos test de guerrilla o pruebas que hacemos de usabilidad o entrevistas. Y como bien decía también, apuntaba, me causó mucha curiosidad del cliente interno, ¿no? Creo que ahí es un trabajo al equipo interno, ¿no? Sensibilizarlo y volverles a poner, si nos equivocamos no pasa nada, corrijamos rápido, evidentemente, ¿no? Pero, porque el negocio es para resultados, pero no pasa nada si nos equivocamos porque la experimentación es parte de la innovación, ¿no? Quitémonos ese miedo de, si me equivoco, entonces me van a sacar del equipo. No, es realmente todos aprendemos, ¿no? Todos estamos aquí para ir aprendiendo en ese paso a paso con el cliente. Y creo que algo al menos que nos ha funcionado a nosotros es hacer una alianza estratégica con los diferentes equipos, ¿no? Con marketing, con RH. Al inicio creíamos que el tema de RH era muy distante, y la realidad es que no. Si tú empoderas a los equipos y les das una línea de cuáles son los comportamientos, por ejemplo, nosotros tenemos uno que marca nuestro gremio, que es pasión por el cliente, y damos todo y te dejamos muy claro qué significa tener pasión por el cliente, y eso lo salvaguarda o lo lleva en estandarte también el equipo de RH, nos ayuda un montón a sensibilizar, ¿no? Dentro de la organización, y entonces se hace el ecosistema perfecto para que todo el mundo hable en sus retrospective, en sus evaluaciones de desempeño de equipos. ¿Tú cómo le estás haciendo para tener esa pasión por el cliente? ¿Cómo te estás volviendo a darle el mejor servicio desde tu expertise? ¿Qué haces para poder darle ese mejor servicio, ¿no? Al cliente? Ya sea porque traduces la interfaz en código y eso llega a las manos del cliente, o porque levantas una serie de requerimientos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema mucho de sensibilización a nivel interno en las diferentes capas, en los diferentes departamentos. A mí me gustaría retomar un poco lo que decía Lu del rapport. Eso es algo que es tan real y necesario. Yo cuando era reclutadora me tocaba llamar candidatos todos los días a pedirles que me cuenten su vida y ver si yo tengo el trabajo de sus sueños conmigo. Entonces en ese proceso era difícil. Yo llamaba a personas y a veces solo no quieren hablar, pues no quieren hablar, no quieren conversar contigo. Y hay algo que hicimos en esa empresa que como tip, rescate, y creo que les puede servir, y es hay un rol, o sea, hay alguien que la gente se despliega y les cuenta su vida y hablan con ellos, todos les aceptan las llamadas, si la llamada era de 45 minutos se queda 1 hora y media hablando, seguramente hay alguien así en sus equipos, o capaz no está dentro del equipo de UX, capaz está en ventas, capaz está, como dice él, en recursos humanos,
Y hay algo que hacíamos en esta empresa de reclutamiento y era, teníamos una vez a la semana una llamada en la que escuchábamos cómo este genio lograba que los candidatos se explayen en su vida. Entonces, y aprendíamos literalmente, quienes no nacemos tal vez con esa habilidad de construir rapport, aprendemos el lenguaje, o sea, nos sentábamos a escuchar y yo después de eso literalmente repetía las mismas frases y llamaba a mi candidato y usaba el mismo verbatim y luego se me hizo natural. Entonces creo que tal vez está en identificar quién es esa persona en tu organización que fluye, que tiene esa naturaleza, esa de build rapport, como decía bien Lu, y luego tener estas sesiones en las que, oye, solo quiero escuchar cómo tú llamas a tu cliente, y te quedas escuchando y le preguntas, oye, aquí a mí me pasa esto, ¿tú cómo le contestarías? Y esos espacios son tan importantes como los espacios de contacto directo con el cliente. El espacio en el que los equipos aprenden uno de los otros son tan importantes como el momento del testeo y el momento del entregable. Creo que ese es un tip que me funcionó bastante bien en esta empresa y que he comenzado a implementarlo también a la empresa. Buenísimo. Ahí, para seguir tomando las preguntas del público, Claire hacía una pregunta sobre lo que creo que fue Lula, que hizo el concepto de empezar a acumular los conocimientos, ¿no? ¿Han podido empezar a acumular estos conocimientos o han podido avanzar en estas iniciativas de unificar estos conocimientos? Porque tenemos nuestros conocimientos y luego tenemos los conocimientos prestados de otros, ¿no? Que nos trae innovación, marketing, etcétera. Bueno, un poquito contestando lo que dice Claire, yo creo que es un gran desafío. Yo creo que hay un montón de metodologías que se pueden aplicar. En el día a día es súper difícil y sobre todo remotamente. Creo que algo que por lo menos en el equipo creo que está funcionando bastante es el concepto del Atomic Research. Es decir, de alguna manera ir primero generando instancias para poder compartir este conocimiento y compartir el material que se tiene, porque nosotros hacemos la Research Planning, la Research Meeting. En esa Research Meeting hacemos como un resumen de todos de repente los aprendizajes que hemos tenido en cierto periodo de tiempo y además vamos conectando con aprendizajes previos que hemos tenido en la sesión anterior, por ejemplo. Y vamos midiendo de alguna manera cómo un aprendizaje se ha revalidado o ha salido lo contrario, por qué pasó ahí, si hay una data cuantitativa que de alguna manera está complementando ese conocimiento. Vamos como de alguna manera generando estas sesiones con la mayor cantidad de personas digamos, de la empresa que puedan asistir. Por otro lado, generamos un trabajo súper arduo que todavía lo estamos haciendo de ordenar todo lo que es esta cuestión digital. Y por último, la idea es comenzar como a generar este directorio que es mucho más, no de tener millones de archivos y presentaciones físicas, sino de alguna manera irlas, digamos, relacionando entre sí de una manera inteligente como para poder ir encontrando hallazgos y no investigaciones. Entonces, por ejemplo, en eso se basa un poco el Atomic, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, ok, esta decisión se tomó en función a una entrevista, una encuesta, un testeo de guerrilla, un testeo de laboratorio y de repente un aporte desde la data cuantitativa de tal interfaz que salió hace 2 semanas. Entonces, en base a ese, digamos, hallazgo que se repite en distintas investigaciones, se toma esta decisión. Entonces, esta ficha tiene acceso a esas investigaciones y no tenés que ir vos a ver cómo hacer para enfrentarte a 10.000 presentaciones de hace 5 años, ¿sí? Y bueno, obviamente hay plataformas que te permiten hacerlo de manera mucho más fácil. Nosotros por el momento estamos primero ordenando todo eso, generando el compartir toda la investigación, tomando investigación de otros y haciéndolo propia y viceversa. Y la idea es empezar a ver cómo hacemos para generar esta consulta de insights y no de investigación. Eso sería. Yo creo que es un camino que estamos aprendiendo las organizaciones, sobre todo en la banca, donde el peso que se tenía de las tomas de decisiones de dirección, al menos antes de la dirección que al día de hoy nos lidera, que sí tiene esta visión, este ADN de centrado al cliente, creo que es un reto padre, ¿no? El cómo podemos hacer visible esto, ¿no? Porque de repente se escuchan esas verbalizaciones, como bien comentaba Lau, ¿no? No es un conocimiento que permea a los demás.
y no tampoco se comunican las otras áreas. Entonces, de repente, después de 2 años, encuentras que 2 investigaciones cualitativas, una de mercado y una cuantitativa también de mercado, contra lo que tú estabas haciendo, no tenían hallazgos tan diferentes, ¿no? Desde cada uno desde su trinchera, y no hubo nadie en ese momento que conectara. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como equipos es encontrar esas conexiones, ¿no? Y hacer visible lo que para los demás pudiera ser como esa caja negra, ¿no? De, bueno, pues ya dijiste que sí estaba validado, pues te creemos y avancemos, ¿no? Porque lo que necesitamos son resultados. Creo que hacer visible esas conexiones es lo que aporta a que empecemos a cambiar ese mindset de decir, valídame, a más bien encontremos áreas de oportunidad, ¿no? Hemos también, en nuestro caso, empezado a tener lo que decía Lu, estas reuniones semanales de equipos multifuncionales, pero enfocados en investigación. O sea, Big Data, Marketing y UX se sientan todos los lunes a compartir qué están investigando. Y también en esa línea nace la necesidad de todo el banco del negocio, de decir, oye, ¿qué más hay? ¿Quién más está investigando de esto? Entonces, de alguna forma, es el clásico objetivo de romper silos en la transformación digital, que es, ok, yo hice una encuesta para tal cosa, mientras el otro está haciendo el cualitativo, no sé qué, mientras UX está validando, entonces ahora garantizamos que todo esté conectándose, como bien decía Eli, porque al final ese es un poquito el rol esperado, y creo que por eso naturalmente todos los conceptos de Atomic Research y de Research Ops nacen naturalmente de Design Ops, finalmente, ¿no? Y nosotros, así como un ejemplo práctico y súper rústico hoy por hoy, la verdad, estamos en un tablero de Miro tratando de consolidar todo, con los enlaces, con las fechas, donde puedes consultar. Hoy es así, o sea, hoy la meta es consolidar y luego una siguiente fase, si estamos soñando, pues tenemos nuestro equipo de Big Data que también son fans de UX y trabajamos muy de cerca en los procesos. Imaginamos un mundo en el que tenemos algunos chatbots internos de apoyo, en el que al chatbot le puedes preguntar también por cierta investigación. Entonces, trabajando en categorizar todo esto y que este chatbot interno, que estamos trabajando, bueno, el equipo está trabajando en verlo en Teams. Eso es como la creme de la creme, pero digamos que oportunidades hay muchísimas. Y estamos súper emocionados de sofisticar cómo consolidamos la información. Pero sí creo que es design, los equipos de diseño, un poco los llamados, o parece haber esa expectativa de los llamados a conectar y consolidar todos esos esfuerzos. Buenísimo. Yo ahí tengo entonces, dale. No, tranquilo, seguimos, Martín. No, iba a hacer una pregunta sobre seguir este tema, pero bueno, Álvaro. Sobre el UX en el negocio, que recién tiramos una encuesta, ¿qué piensan de cuál debe ser el impacto del UX? Bien, yo ahí doy mi granito de arena también. Yo creo que el impacto o el papel en el negocio que debe tener el UX es indiscutible. Yo creo que antes, hace unos años quizás, o hace varios años, podíamos decir que se hablaba del diseño web, o podíamos decir que se hablaba del diseño gráfico, donde simplemente hacíamos un diseño bonito, ¿no? Y de repente después, a partir de los errores o de los fracasos o de un montón de otras cosas que se van dando, empezar a entender realmente qué era lo que había que hacerse para que realmente impactara, ¿no? Yo creo que hoy en día la visión del UX como UX debe incluir o debe tener una visión súper estratégica, porque si no impacta el negocio, de repente cuesta mucho entender. Ahora sí. Hola. No te nos mueras. Cambia. Eli o Bici, sí, mientras Lu se recupera. El tiempo a Lu que se... No se preocupen. Nosotros tuvimos algo como vivencial, ¿no?
a veces es difícil cuando te dicen la teoría, ¿no? Es que el ROI, el UX sí tiene un ROI en la empresa, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo lo mido, no? O sea, pues directamente nosotros no vendemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a tangibilizar que hacer una pantalla va a incrementar el funnel tanto por ciento, ¿no? O cómo predecimos si no somos magos y no tenemos tanta información como del contexto. Sin embargo, algo que les puedo decir, cuando iniciamos la aplicación, nuestra aplicación al inicio era tecnológicamente muy robusta y teníamos 100,000 clientes y eran casi todos empleados y estaba construida por el enfoque de tecnología. Por lo que digo que era muy robusta y estaba muy adelantada a su tiempo, ¿no? Es algo que yo les admiro mucho al equipo de tecnología que en 2011 ya tenían lectura con código de código QR, ya tenían acceso a los dispositivos que tenían algún biométrico, ya tenían escaneo de cheques para poder escanearlos sin que te fueras a la sucursal, ya empezaban a tener todas estas ondas de no tener contacto, tener un smartphone, ¿no? Más, o a hacer ¿cómo se dice? Adaptarnos a las capacidades tecnológicas. Sin embargo, algo que carecía en ese momento el equipo era la visión cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumían ellos como el cliente porque éramos empleados, ¿no? O eran empleados todos los que lo desarrollaban. Cuando pasamos al rediseño 1.0, que le llamábamos, empezamos a entender al cliente, ¿no? Dónde estaban, cómo vivían y demás. Sin embargo, durante el proceso, iniciamos como debería ser, con una buena investigación cualitativa y cuantitativa y con una definición basada en las necesidades, pero conforme fuimos pasando en el tiempo, pues se fue viciando esa relación, ¿no? Con el cliente. Y entonces ya era, pues, testéate lo poco que podamos porque el tiempo ya nos comió, ¿no? Y entonces necesitamos llegar a metas. De 100,000 usuarios pasamos, si mal no recuerdo, a 1 millón y cachito, casi 2 millones, y no lográbamos avanzar. Y entonces decíamos, ¿qué es lo que está pasando? Hay un cambio de dirección con un nuevo enfoque y entonces empezamos a centrarnos en el cliente. No podíamos liberar sin haber testado con el cliente, volvimos a correr una investigación cualitativa y cuantitativa para entender y otra vez focalizar la propuesta de valor a partir de sus necesidades y entonces mágicamente las cosas empezaron a fluir, ¿no? Y menciono mágicamente porque el cliente empezó a tener como, de tener una store incendiada por comentarios de, pero ¿por qué dolía voltearse a la store y ver los comentarios como, de ¿por qué contratan? ¿A quiénes contratan para diseñar? ¿O qué son? Y nosotros, oigan, también tenemos nuestro corazoncito, hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Y entonces se volvió bastante catártico estar haciendo un análisis de lo que nos decían en las stories, el sentiment. Sin embargo, conforme fuimos avanzando con el rediseño de esta nueva experiencia y con la propuesta de valor focalizada a las necesidades del cliente, a los just to be done realmente que tenían, empezamos a tener esos cambios, ¿no? Les puedo decir que en menos de 2 años y cachito, casi 3, llegamos de los 2 millones a los 11 millones, ¿no? Mucho tiene que ver por este cambio de COVID en los últimos meses, sin embargo, teníamos ya una atracción muy fuerte, ¿no? Y es cuando la gente empieza a recomendarte el boca a boca. Eso indiscutiblemente es un rol para la empresa. No, la gente de ventas nos dice es que si no tuviéramos interfaces tan sencillas, difícilmente podríamos vender. Y entonces ya se vuelve, cuando algo no funciona, empiezan a voltear y decir, tienes que mejorar la experiencia. Entonces ya no es el que yo quiera convencer de tenemos que mejorar la experiencia, ya es más bien un reclamo que me hacen las áreas de decir, Eli, la experiencia está fallando, ¿no? Entonces es bonito ver cómo eso va cambiando conforme se van dando cuenta de los resultados. Ya ahora tenemos una store donde ya no hay tantos comentarios tan incendiarios, ¿no? Ya nos dicen, ay, sí está bien bonita, ¿no? O está bien fácil. Y ya hasta se siente bonito, ¿no? Porque antes, les juro, era catártico voltar y decir, no quiero meterme a ver los últimos 10 comentarios porque seguro nos están apaleando, ¿no? Quincena, no sé, 1000 cosas, ¿no? Buen fin, no sé. O sea, era realmente estresante. Ahorita ya sí tenemos y no podemos perder foco, tenemos monitoreo constante prácticamente semanalmente de lo que pasa, de lo que comentan estos redes y demás, porque es importante, no solo con el test de usabilidad, no solo a nivel cualitativo cuando estás definiendo, sino también ya cuando saliste, ¿no? Ya cuando estás en sus manos, ellos también dan feedback y si no los escuchas o no abres esos espacios, puede ser una ceguera de taller, ¿no? Entonces, el UX sí aporta negocio, sí hay una buena
relación, ¿no? Contra el ROI. Es difícil a veces cuantificar, de repente nos topamos con que, bueno, vamos a poner orgs, ¿no? O KPIs. ¿Y cómo lo cuantificamos, no? O sea, ¿cómo predecimos cuánto le vamos a impactar al negocio, no? Pero indiscutiblemente cuando algo empieza a fallar, lo primero que tenemos que revisar es si la experiencia está siendo la adecuada, si la propuesta de valor está de acuerdo a las necesidades del cliente. Y si no, empieza a haber el cambio, ¿no? Ya ahora nos empiezan a llamar para workshop de ideación. Antes no pasaba eso. Antes era, no, tú dedícate a la pantalla, no te muevas de ahí estás muy bien, no le muevas, ¿no? Ni tienes, ¿para qué? Ni le entiendes, ¿no? Ahorita ya empieza a ver como ok, ¿cómo nos traemos a otras agencias para que nos puedan explicar dónde está la propuesta de valor, dónde podemos ver, dónde podemos encontrar las áreas de oportunidad, cómo le hacemos, ¿no? Y entonces ya se vuelve bien padre que no solo es a manera numérica, que ves ese ROI impactado, sino también en cómo te van aceptando. En la plática anterior comentaba, ¿no? Alíate de quienes te van dando esa mano, ¿no? De quien te van abriendo la puerta, quien te van diciendo, pues no sé muy bien de lo que hablas, pero se ve que le medio sabes y pues vamos a ver qué pasa. Y sale bien, ¿no? Y entonces, bueno, el siguiente lo hacemos igual, ¿no? Y hasta mejor. Y eso da confianza a los equipos y también te da confianza a ti como head, como líder, de que están haciendo un buen trabajo y que todo el esfuerzo que meten, porque los equipos se apasionan un montón, los chicos de los equipos de UX son súper apasionados, ¿no? Y no se sienten defraudados, ¿no? Es que ya me cambiaron la definición de nuevo, porque no entendieron al cliente, ¿no? Eso los desmotiva tremendamente. Si no, ya empiezan a ver, oye, sí logramos la meta, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Todavía no estoy muy seguro, pero lo logramos, ¿no? Está padre. Ahí, yo no sé ustedes, pero también repartir como Biblia el estudio de McKinsey de Value of Design, no sé si lo han visto, pero eso es impresionante, o sea, que hayamos podido llegar a medir que efectivamente el buen diseño conlleva a mejores ingresos, a un mejor ROI, y en esa línea tal vez agregar que al final del día todos los procesos de diseño, sean de rediseño o de nuevos proyectos, sí es importante tener como un súper aliado al PO y al negocio. O sea, sí hemos tenido algunos casos, no hay caso de éxito sin esos números. Entonces, sí hemos tenido algunos casos en los que el PO nos ha dicho, oye, a raíz del rediseño se disparó la apertura de una forma histórica. Y yo, ese es el titular que estaba buscando, gracias, como que, pero también a veces no es natural, ¿no? Tal vez, como decían en algunas otras encuestas, depende siempre de la madurez de UX, que también tiene que ver con la sinergia que tienen los equipos. Entonces, no siempre se da, no es natural que el negocio esté comentando la UX sus métricas, digamos, pero es una conversación que hay que abrir. Entonces, como UX, sí, abrir y preguntar, oye, ¿cómo te fue después de 3 meses? ¿Qué tal? ¿Qué crecimiento hubo? En el caso de que no tengas acceso directo a esos datos, ¿no? Pero digamos, sí, siempre tener esos espacios de tener ese gran titular de cuál fue el real resultado de impacto de este rediseño o de un diseño nuevo. Y en esa línea el monitoreo es súper importante, sino cercano a ti, dar seguimiento a ello y medir. En el caso de rediseños, súper importante medir el antes y después. Que puedas tú mismo tener esos indicadores es importante. Pero sí, o sea, creo que probar el impacto y el valor del diseño es un trabajo constante. Ahí Lu, que ya regresó de... Tengo el vasito acá. No, sí, chicas, totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante entender que si el UX no impacta, de alguna manera al negocio termina siendo simplemente algo bonito. Es súper importante también entender de que igual esta medición del impacto del UX suele ser difícil también de entender en términos cuantitativos. Siempre hay tantos factores dentro de cuando se libera un incremento, pero creo que se puede hacer. Yo creo que debe haber maneras también de entenderlo. Yo creo que también, o por lo menos lo que quería de alguna manera expresar al principio antes de morir, tenía que ver un poco también con el momento donde de repente estamos viendo qué elementos usar, de qué manera, cómo de alguna forma resolver cierto aspecto con las investigaciones que ya se hicieron, con la deseabilidad. Yo creo que si no se empieza hablando de la triple lente,
con la deseabilidad del usuario, entendiendo este user-centric. Va a costar mucho que esa interfaz que salga, obviamente depende del nivel de incertidumbre, pero que esta interfaz que salga de alguna manera impacte al negocio y funcione correctamente. En el caso de no haber validado previamente que realmente las personas les gusta, están interesados, o les acomoda o les resuelve una necesidad, un problema, una tarea cotidiana que quieran hacer. En el caso, no sé, puede ser de una transferencia hasta obtener un crédito, hablando del ámbito financiero. Entonces, en ese punto, y siempre teniendo en cuenta las experiencias digitales, si no se piensan con un impacto directo al negocio, tomando en cuenta la deseabilidad como parámetro base, como punto de partida, es muy poco probable que el negocio realmente tenga el éxito que espera. Quizás funcione igual, pero ¿qué pasaría si la persona se siente realmente cómoda y realmente siente que está solucionando su problema o que te estás interesando en sus necesidades? Más allá de que el parámetro de negocio sea el mismo, ¿no? Porque podría no cambiar. Entonces, sí, ¿no? Y sería súper bueno también entender de qué manera vamos tangibilizando estas mediciones. Yo creo que en el contexto de un rediseño es como más, podría ser un poquito más simple, porque se supone que lo que cambia es solo el UX y el diseño y la interfaz y todo, pero en el día a día creo que lo encuentro como algo un poquito más complejo de entender, un desafío adicional, y que está bueno irle dando como formita también. Qué bueno que no me Gracias a Dios uno muerto. Para cerrar, chicas, pues ya les robé 10 minutos más en la charla, pero sí, creo que podemos seguir dando una hora seguro, pero quiero que le leemos el panel anterior, una reflexión. ¿Qué reflexiones le darían a todos los que nos están escuchando hoy sobre lo que hemos hablado, o lo que se viene, lo que ustedes creen que es importante, que tenemos que considerar para cerrar el día de hoy, de esto de madurar, de poder llevar la práctica hacia adelante? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Bueno, yo es un video. O sea, cómo entregar esta pequeña reflexión del valor del día a día. Yo creo que, como decían las chicas, hoy también me llevo aprendizajes, han habido cosas bacanas ahí que hemos ido comentando. Algo súper interesante en el día a día, el valor que podemos entregar es siempre, digamos, mostrarnos de alguna manera abiertos a la opinión del otro, abiertos a lo que el otro puede de repente pensar respecto de una interfaz, o pensar respecto de una experiencia o lo que sea, y abrirnos también a aprender y a investigar juntos, obviamente priorizando lo que realmente implica una incertidumbre, y no el uso de un elemento, o sea, como elegir esas batallas de alguna manera. También participar a todos para poder de alguna manera que ellos empiecen como a adoptar estos aprendizajes, y al mismo tiempo cada persona, no importa cuál sea su profesión o el foco que esté teniendo en su día a día, muchas veces aportan como cosas muy valiosas. Yo solo aprendí mucho cuando era desarrolladora, donde yo nunca estuve al nivel de un ingeniero en sistemas, por ejemplo, y sin embargo hacíamos estos debates, y uno por ahí aportaba algo desde su experiencia, desde lo que más o menos conocía del tema, y se armaban unos debates súper buenos. Es como que todos pueden entender un poquito más allá de lo que cada uno tiene que digamos, que investigar en el día a día, y tomar eso está bacán, y ponerlo en duda en el caso de que fuera necesario y de que realmente aporte el valor que se busca. Trabajar en equipo, obviamente, poner a la persona siempre como lo principal. Por supuesto, si nos podemos dar el lujo de poner a la persona a tal punto que quizás el negocio no sea el más impactado, sería fantástico, pero siempre buscar el equilibrio, ¿no? Donde el negocio también es importante que funcione, y para las personas también, y conocerlos. Yo creo que hay algo que eso es fundamental para todo equipo UX, con todo el espectro de profesionales que lo abarcan, más todos los demás que participan, y es el hecho de conocer a las personas, el hecho de decir, ok, no solo conocer al usuario, sino conocer a esas personas, conocer sus historias, intentar investigar lo más que se pueda con ellos, intentar entender cuáles son sus dolores, qué es lo que sienten, qué es lo que esperan de nosotros, leerles el alma, ¿no? Empezar a leerles el alma, y en función a eso tomar decisiones que quizás son esfuerzos pequeños y hacen una diferencia grande. Y quizás no es tan fácil medirlo, ni entenderlo, ni demostrárselo a otras personas o lo que sea, pero sí en el fondo uno sabe todo lo que hay atrás, y toda la investigación que eso implicó.
Entonces, ese sería como mi pequeña aporte de resumen. Padrísimo. Yo creo que continúo con la idea, o sea, escuchar, observarlo constantemente en etapas más tempranas de la creación del producto es básico. Entender la necesidad sin estar en el espectro de la solución, ¿no? Hacer un pasito para atrás y empezar a entender, bueno, el usuario no se para pensando qué mayonesa va a comer, ¿no? No se para pensando que si va a cargar gasolina de tal o cual marca, se para pensando que necesita moverse a algún lado, que necesita comer. Entonces, mientras no entendamos esas necesidades de manera pura, como bien dice Lau, o sea, entender su alma, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve? Difícilmente vamos a poder traducirlo en un comportamiento, ¿no? Yo lo que añado a este conocimiento cualitativo es también el cuantitativo, ¿no? Como banco tenemos datos acerca de su comportamiento financiero, ¿no? Y entonces, ¿cómo ayudamos a que tengan una mejor salud financiera, más allá del solo hecho de que contraten productos, ¿no? Creo que ahí está el valor donde nosotros podemos apoyar en su vida, en su día a día, y también hacer eso que ya ellos anhelan, ¿no? Cómo lograr esa estabilidad económica, cómo lograr esas metas, ¿no? Y volvernos parte de ese entorno, ¿no? No porque querramos darle más productos, sino porque realmente solventamos una necesidad. Creo que el empezar a entender el Data Driven Design nos lleva a este siguiente pasito en la maduración, ¿no? Ya entendí de manera cualitativa qué es lo que necesita, cuáles son sus miedos, sus barreras, y ahora veo la parte cuantitativa con este Data Driven de ahora qué hace con eso que tiene en las manos de los productos que le ofrecemos, ¿no? Yo creo que el cambiar ese mindset del error al experimento nos aporta mucho en el análisis en el día a día. Se produce en eficiencia en los equipos, se produce ahorro de costos, beneficios tangibles para nuestro cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos estos dos campos, lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Lo que nos aporta comportamiento y lo que nos aporta entendimiento. Entonces, yo creo que el aliarnos estratégicamente con las áreas de data, aliarnos estratégicamente con las áreas de marketing, vuelvo a lo mismo, cuidar nuestro talento es indispensable, aliarnos con nuestras áreas de RH, es parte de este éxito que no solo es del equipo de UX, sino es una fórmula de ganar, ganar, ganar el cliente, ganar el equipo interno, ganar el negocio, ¿no? Creo que eso es lo que puedo complementar como conclusión. Bueno, creo que está la mayoría dicho. A mí me gustaría tal vez pensar en UX como desde la perspectiva de liderazgo, que ha sido desafiante y que aprendí y qué reflexión me gustaría compartir. Es que cuando UX se comienza a sentir como esta oficina de despacho, de pantallas, de despacho, de estudios, en el que sacas y tienes deliverables y fetch, cuando ya se comienza a sentir como que altamente operativa y es el momento de parar, es el momento de parar, dar 2 pasos atrás, tener ese momento con tu equipo, a ver cuáles son los principios de diseño del equipo, por qué estamos aquí. Cuando el reclutamiento y las entrevistas con usuarios se vuelven como súper sistemáticas y la gente está ya solo atareada porque quiere terminar, es el momento de parar y de recordar que somos personas y de recordar que oye, estamos conversando con el usuario porque hay que conectar con él, no porque hay que despachar un proyecto. Olvidémonos del proyecto un momento. Hay que conectar y entender a estas personas. Creo que nosotros como líderes tener ese refresh y ese reset cada vez que nos esté pasando esto es súper importante para no olvidar la esencia del diseño que, como bien dijeron, no solo es un tema UX, sino también los procesos de innovación, que son procesos de diseño. Hace falta que no se vuelva ese proceso rígido en el que casi que se vuelve una oficina de proyectos, sino realmente como líderes estar súper conscientes de eso y hacer estos momentos de restart en que decimos, ok, recordemos por qué estamos aquí, recordemos qué queremos de este cliente y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Creo que eso es algo muy importante para el espíritu del equipo y para no perder la esencia del diseño en el tiempo, sobre todo en organizaciones sumamente grandes con una demanda de digitalizarse real, ¿no? Creo que eso sería, porque de ahí lo que han dicho ha sido fabuloso, el Data Driven Design, nunca perderlo de vista, datos, medición, indicadores, al final lo que prueba un poco también el porqué, el ser y el estar de los designers, pero eso sería lo que me gustaría complementar, no olvidar la esencia nunca del diseñador.
Les quiero agradecer, además y a todos los que se han quedado un tiempito más, porque la verdad que la conversación fue espectacular. Nos llevamos, creo que todos, unos insights tremendos de todo lo que ha sido su experiencia, de toda la jornada. Les agradezco mucho por haber participado y haber sido parte de este evento, de este también intento que estamos haciendo de cómo cambiamos también estos eventos digitales que estamos tan acostumbrados al webinar, al simplemente estar escuchando, y poder hacerlo más colaborativo, más de diseño, por esta manera. Así que gracias a las tres.